3, 2, 1. Un saludo muy especial para todos. Espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, el amor, la ternura y la bondad de Dios. Quiero que sigamos profundizando sobre el tema de la santidad. Vamos a reflexionar hoy sobre la vida de San Sotero y San Cayo, ambos papas, ambos mártires. El primero, San Sotero. Este hombre sufrió mucho por defender la fe, por defender la doctrina de la iglesia de muchas herejías, a tal punto que le tocó irse a vivir a las catacumbas durante 8 años. Y es que vivir nuestra fe, y es que ser fiel a la experiencia del cristianismo, ser fieles a Jesús de Nazaret dentro de nuestra iglesia, supone sufrimiento. Pero como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, es mejor sufrir por hacer el bien que no sufrir por hacer el mal. Es que el peor sufrimiento y tormento que experimentamos nosotros los seres humanos es cuando hacemos el mal, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, cuando lastimamos a otros seres humanos y por ende también nos hacemos daño a nosotros mismos, pues no puedo hacerle daño al otro sin lastimarme a mí mismo. Entonces, en esa dirección es mejor sufrir por hacer el bien que no sufrir por hacer el mal. Dijo Jesús en Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados cuando ustedes sean perseguidos por causa de la justicia. Pero el mismo Jesús dice en Juan 16:33, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Qué palabras tan esperanzadoras. Y el mismo Jesús dijo: todo aquel que quiera seguirme, que tome su cruz, niéguese a sí mismo y me siga. Entonces el seguimiento de Jesús implica sufrimiento, pero es un sufrimiento liberador. Y es que si yo soy mal geniado y quiero aprender a tener dominio propio sobre esa ira, esa irritabilidad, sobre la neurosis que me gobierna y me domina, ese proceso de dominio propio de la mano de Dios implica sufrimiento, porque es una batalla, es un combate contra mí mismo. Es que no es fácil vencerse a sí mismo, derrotarse a sí mismo. Los santos dicen que la lucha más dura es contra la carne, entre la lucha que siempre ha enseñado la iglesia, contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, la más dura será la batalla contra la carne, es la más difícil. Jesús dijo que del interior del hombre es de donde nacen las maldades, conflictos, asesinatos, discordias. Está bien que existen las fuerzas del mal y que el demonio también actúa, pero depende de lo que nosotros desde nuestra perspectiva humana mostremos de nuestra debilidad, por ahí seremos atacados, pero lo primero es lo que nace de acá, del corazón. Entonces vencerse a sí mismo no es fácil. Si yo soy apegado, desprenderme de mis apegos materiales o afectivos no es fácil. Sobre todo que hay situaciones que se enquistan, se adentran en las profundidades del corazón del ser, y sacarlas de allí, desenterrarlas, no es fácil. Cuesta sufrimiento, dolor, lucha, batalla, disciplina, paciencia, tolerancia, comprensión, perseverancia en las cosas de Dios. Y es que si soy, qué sé yo, murmurador, dominar la lengua no va a ser fácil. Y es que si yo me dejo de llevar de muchos impulsos, controlar todas esas actitudes impulsivas, reactivas, no es fácil, teniendo en cuenta que lo que me hace daño nunca es la acción del otro, sino la reacción mía. No es lo que hace el otro lo que me lastima, es lo que yo hago con lo que el otro me hizo, dijo, hizo, no hizo. Eso es lo que lastima, es la diferencia entre herida exterior y herida interior. Herida exterior, lo que me dicen, lo que me hacen; herida interior, lo que me lleva al alma, a las profundidades del ser. Entonces nunca va a ser fácil esa batalla por perdonar, por ser misericordiosos. Y sobre todo cuando hacemos ídolos, las idolatrías nos hacen pagar un precio muy alto. Siempre lo he dicho y lo repito constantemente, el precio de la idolatría es muy grande. La idolatría trae 5 consecuencias. Cuando yo hago un ídolo de una persona, de una cosa, de un proyecto, los ídolos, número 1, esclavizan, roban la libertad. Número 2, manipulan, te ponen un collarcito, un arnés y te manejan como quiera. 3, demandan tiempo, son muy intensos, muy absorbentes. 4, todos los ídolos hieren, maltratan el corazón, lo laceran, lo lastiman. 5, todos los ídolos son infieles, te abandonan y te dejan con el corazón roto y hecho pedazos. Por eso no es bueno hacer ídolos, por eso es mejor sufrir por hacer el bien que no sufrir por hacer el mal. El segundo santo sobre el que quiero que meditemos es San Cayo. Este hombre se caracterizó porque era muy bondadoso, muy paternal, muy empático. Y quiero que hablemos de la empatía, y sobre todo en la óptica cristiana. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de comprender el universo emocional del otro.
Y es que como diría alguien, si comprendiéramos al otro, no necesitaríamos perdonarlo. A veces juzgamos con mucha facilidad, a veces juzgamos fácilmente al asesino, al violador, al corrupto, al ladrón, y es fácil juzgar. Pero como decíamos en otra reflexión, ¿qué error o qué pecado puede cometer el otro que no termine cometiéndolo yo? Y desde otra perspectiva a veces juzgamos por lo que vemos en la persona en el momento de forma externa, pero no sabemos la hondura y la profundidad de las circunstancias. Por ahí hay una frase que dice, no critiques al soberbio, pues mira que lo que infla, hincha su corazón es la angustia. Entonces cuando soy prepotente, soberbio, egocéntrico, es porque tengo mucha angustia. Es porque hay muchos vacíos en mi corazón, son máscaras, son barreras que pongo para que no conozcan mi angustia. Está comprobado que muchos animales en la naturaleza atacan es por miedo. Cuando estoy angustiado, cargado de miedo, me vuelvo más reactivo, me vuelvo más agresivo. Alguna vez estaba dialogando con alguien que empezó a agredirme mucho, mucho, y finalmente le dije, ¿por qué tienes tanta angustia? ¿Por qué estás tan angustiada? Y me dijo, ¿y usted por qué sabe? ¿Por qué te diste cuenta? Le dije, porque desde que comenzamos esta conversación, me estás atacando y atacando y atacando. Eso significa angustia. Empezó a llorar y me contó la situación que estaba viviendo. Lo mismo ocurre en muchas circunstancias. En alguna ocasión conocí el proceso de evangelización de un sicario. Había matado más de 50 personas y cuando él tomó conciencia del mal que había hecho, lloraba y nos decía, yo no sabía, yo desde niño crecí en ese ambiente y era la ley en mi barrio y en esas circunstancias siempre esa era la ley. Y yo pensé que eso era lo que debía ser. Pero ahora que comprendo que la vida humana es sagrada, tengo un dolor profundo e impresionante. Entonces, en esa línea y en esa perspectiva, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero desconocemos la realidad profunda del otro ser. En ese sentido, empatía es comprender el universo emocional de la otra persona. Eso lo hizo Jesús. Jesús a la samaritana no le dijo prostituta, pecadora, hija del diablo. A la mujer adúltera no le dijo eso. A Pedro no le restregó sus negaciones. A cada uno no le hizo un énfasis en su maldad, porque era un hombre de empatía profunda, de amor entrañable, que iba a las profundidades del ser, que iba más allá, que trascendía. El llamado que nos regala o la exhortación que nos hace a este Papa San Cayo del siglo I, que murió mártir por amor a Jesús, es a ser empáticos, a ser bondadosos, a ser comprensivos, a ser misericordiosos y a no juzgar de buenas a primeras, porque todo tiene un trasfondo. En alguna ocasión hablaba con un niño que estaba siendo abusado por su papá y aunque era una situación muy dolorosa que me tocaba el corazón, después hablé con su papá y resulta que a él también lo violó el papá de niño. Entonces venía una cadena de situaciones que se extendían por generaciones. No estoy justificando de ninguna manera el mal o el pecado, pero si comprendiéramos al otro, no necesitaríamos perdonar. El llamado que nos hace el Señor para crecer en santidad es ser comprensivos, ayudar, ser misericordiosos como Él ha sido misericordioso con nosotros. Un feliz día y mil bendiciones.